Bien, saludamos a esta hora de la mañana con el doctor Pedro Merchán, él es jurista. Vamos a hacer un análisis de todo lo que está viviendo el país en este momento. ¿Cómo le va, mi estimado? Un amigo de la casa que ha vuelto, Pedrito, como el hijo pródigo. He tenido que traerlo yo otra vez. Bueno, no venía hace que Hace 2 6 años, años. año y medio, algo Desde así. que estábamos en el deporte, ¿no? En realidad, el rumbo, el cambio que ha tenido de la Ecuador Cruz, en del directo. amigo Ecuador en directo, ha sido ya no estar enfrascado en temas deportivos, sino ahora en temas políticos y análisis político diario. Antes la identidad el era acontecer deporte. social. Y la identidad de él siempre fue el deporte, igual que yo. Y en eso transitamos algunos años. Y más que todo buscábamos liderar una lucha que entre el gobierno Lenín Moreno hasta que ascendió Lazo se venía dando y era la persecución política. Así es, y bueno, ahora estamos... Usted sigue en el deporte, ¿no? Lastimosamente, bueno, beneficiosamente sí. Aún estoy envuelto en el deporte, recientemente acabé de ascender, estoy asesorando algunos organismos deportivos, formo parte de algunas organizaciones deportivas, entre ellas la Federación Ecuatoriana de Entrenadores de Fútbol Profesional y, bueno, algunas ligas cantonales. Qué bueno. Bueno, ahora vamos a hablar de política con el doctor Pedro Merchán. Le damos... Que ha hecho roncha el fin de semana. Hizo roncha el fin de semana anterior usted. Por develar. Usted develó a Sergio Peña. Se hizo viral el video que hizo donde mostró... Se hizo viral el siguiente video. Sí, donde mostró justamente quién es Sergio Peña. Verá, Sergio Peña, más allá de que RC5 lo expulsa por, Traidor. coloquialmente, traidor. Porque después si vamos a analizar los principios sustanciales, los requisitos esenciales de una ética que no la tiene, porque también ya vamos a hablar el tema de que le preguntó Cuero sobre esa aceptación en la Comisión de Ética de la Asamblea, que bueno, ¿Qué ética ¿cómo tiene? podemos poner una persona que no tiene ética? Y así se lo hizo saber a Roberto Cuero, que de la ética De la dignidad no se vive. Entonces, tenemos que pensar bien quién está al frente de la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional. Pero mira, haciendo una analogía en tanto al caso denominado Liga Azul y el caso Sergio Peña, Danubio, que es exactamente igual, el mismo tipo penal, asociación ilícita. La diferencia es que no es el mismo tratamiento, no es el mismo linchamiento mediático, no es la misma situación de postura de la prensa en cuanto al análisis del caso, no son los mismos invitados. Y mira, y es exactamente igual, la asociación ilícita tiene escucha, tiene seguimiento, tiene fotografías, hay una persona que se declaró culpable, alguien que dijo, sabe que sí, aquí somos todos y somos todos culpables, y se entregó a la justicia, aceptó su culpa. Hay otro que falleció, que se le extinguió la pena por fallecimiento. Y bueno, y en realidad ese caso, si llegó a tribunal, es porque la fiscalía sí tiene una postura sólida. Pero no es el mismo tratamiento y seguramente, a mi cuenta y riesgo, el señor Sergio Peña, con su postura en la Asamblea Nacional, va a obtener una ratificación de inocencia. Y yo, Pedro, tú y yo que hacemos esto casi que todos los días, ¿es posible con la cantidad de pruebas que están anunciadas? Porque el anuncio probatorio, yo leí todo el autollamamiento a juicio. Y hay escuchas, seguimientos, vigilancias, comprobantes. Es más, hay un episodio de este caso cuando Fernando Villavicencio llama a la Comisión de Fiscalización a Diana Salazar, precisamente por el caso Danubio. Y una de las cosas que le hace crear esta inflexión a Diana Salazar es porque Villavicencio le cuestiona a Diana Salazar, claro, porque Diana Salazar era amiga de Guillermo Lazo, ¿no? ¿Por qué razón, si recibió la llamada de la directora del SENAE advirtiéndole de Sergio Peña y de los otros, por qué no había hecho nada? Y la respuesta de Diana Salazar es porque yo le dije que ponga la denuncia. ¿Esto es posible así? Mira, Es que no estoy haciendo nada porque no me pusieron la denuncia. Se dice 10-20, se le dice Lady D. Yo prefiero decirle a ella realmente una neófita en el derecho penal porque realmente eso demostró en el puesto que estaba.
Y te aseguro que en Argentina no va a hacer absolutamente nada. Bien, por mucho menos, la fiscal ha allanado instituciones públicas, recordémonos el allanamiento al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no fue pues sino una denuncia telefónica en donde ella acudió, allanó e hizo todo lo que hizo con el señor Verduga. Más allá que lo conozco porque fue defensor público, muy buen defensor público, excelente defensor público, apasionado del derecho penal. En alguna ocasión en tribunal, en un caso de acoso, tuvimos un enfrentamiento prácticamente, ya se iba a saltar a temas ya personales porque cada uno tenía su postura en cuanto al tema. Bueno, esa es la diferencia cuando se tiene selectividad en los casos. Y allí no actuó como debería haber actuado con diligencia la señora Diana Salazar, porque si acepta que recibió la llamada, y acuérdate que las denuncias son verbales o escritas. Y ella como fiscal general de la Nación debió haber atendido y no decirle así, sabe que ponla por escrito. Entonces, o llámalo un 800 delito, pero la pregunta es, ¿por qué esta persona tenía el teléfono directo de Diana Salazar? A eso te da a entender de que casi toda la operatividad en cuanto a las instituciones públicas está entrelazada en teléfonos celulares y llamadas telefónicas y te dicen, ¿sabe qué? Actúa acá, no actúas aquí, ten paciencia, no lo voy a dejar pasar. Lo voy a dejar pasar, exactamente. Entonces, y eso lo estamos viendo hoy con el señor, que dicho sea de paso, en una entrevista llegó en estado etílico, el señor ministro del Interior, John Reinberg Oviedo, estudiante de un colegio del sur, creo que en el sur está el Nuevo Mundo. No, en San Borondón. Nuevo Mundo. Creo que es, déjame ver, Nuevo Mundo, sí, en San Borondón, estudiante, bachiller de allí. Pero mira, ¿cuándo nosotros vamos a asumir el rol que nos corresponden en los puestos? Hace poco el señor ministro estaba estableciendo responsabilidades no al Estado, no como dice el 147 en un punto 17 de la Constitución, que es responsabilidad del presidente de la República, la seguridad interna y externa del Estado. ¿Cuándo vamos a asumir nuestro rol y decir, bueno, sí, nosotros tenemos que responsabilidad, vamos a solucionar los problemas que aquejan en materia de seguridad a la ciudadanía? Pero no, vemos que hay una desconexión total entre el presidente de la República, el ministro del Gobierno y la gobernadora. Porque por un lado, el presidente, mal o bien, está buscando herramientas para poder controlar en algo la inseguridad que vive el Estado, pero sale el señor ministro que la culpa es de los comerciantes de la bahía. Por no denunciar. Y la otra desapresiva sale diciendo que la culpa no es, sino del alcalde de Guayaquil. ¿Cuál es el propósito de ellos? Desvirtuar, porque esto es simplemente distracción. Hacerla de Poncio Pilato. Exactamente, te lavas las manos, traslado la responsabilidad a otro lado y como tengo mis seguidores fieles y como dice Sergio Peña, mis seguidores orgánicos, ellos me hacen caso. Tan orgánicos son que se le están yendo. Ah, sí. Yo creo que no le he visto a Sergio Peña contestarle a Carlos Vera, no le he visto a Sergio Peña contestarle a Mónica, o si te contestó. Creo que Mónica sí, en directa sí. Pero te voy a decir por qué. Claro, pero como cobarde, pues. Claro, pero yo te voy a decir por qué Sergio Peña, Sergio Peña me contesta. ¿Sabes por qué a mí no me contesta? Dice que no me contesta porque yo soy mujer. Y sabes que ese es el signo más evidente del machismo. Porque te contesta a ti porque eres hombre. O sea que... Pero cuando pone, no te voy a contestar porque tú eres mujer. Y con un hombre que quieres ir. Claro, exacto, ¿no? Esa respuesta te confirma el sesgo machista, patriarcal de este hombre, que no solamente tiene el ego no sé dónde, sino que además, cuando primero me dijo cocinera, luego gente me dice, no, es que usted le tiene celo profesional. Estamos en el mismo piso, pero no en el mismo nivel. Yo tengo como 8 años más de carrera, mucha más experiencia. Y créeme que una de las cosas que se lo dije, Pedro, le dije, no te justifiques, porque yo no me escudo jamás en ser mujer. No me escudo jamás en ser mujer. Dime lo que quieras, pero dímelo con argumentos. Pero el tipo dice, no te voy a responder porque tú eres mujer. Bien, básicamente, ¿por qué Sergio Peña me contesta? Y en algún momento te lo comenté.
Él fue Alumno de él. estudiante del Liceo Naval de Guayaquil, donde yo fui profesor. Usted le dio clase. Imagínate. No, Ya va a contar Pedro. Tú, y esto es una línea conductual y es una línea de vida. Tú te recuerdas siempre del estudiante aplicado, estudioso. Por eso es que entra Mónica a la Facultad de Derecho, entra Pedro Merchán a la Facultad de Derecho, los profesores nos conocen. ¿No? Los profesores nos conocen porque nosotros fuimos destacados estudiantes. Entonces tú te recuerdas del destacado estudiante, tú te recuerdas del malcriado estudiante. El relajoso. Y tú te recuerdas del estudiante deportista bueno. Y si no te recuerdas lo demás, discúlpame, Sergio Peña, pero fuiste un pendejo. En realidad yo no me recuerdo de ti y creo que esa es tu debilidad, ¿no? Que un maestro del Liceo Naval te haya exhibido con algo que tenías oculto, porque tú debiste haber sido sincero. Inclusive con los que tú dices que son seguidores orgánicos, que gracias a ese seguimiento orgánico, seguidores orgánicos, tú estás donde estás. Te recuerdo y te voy a poner en el mismo, bueno, no voy a discriminar, pero te voy a poner un ejemplo. La Blando tiene más de 459,000 seguidores. Brandon. La Blando. Entonces, La Brandon puede ser asambleísta. puede ser asambleísta. Claro. Claro. Puede ser ¿Es verdad? Es asambleísta. fácil. Es fácil porque según la lógica del señor Sergio Peña, esos seguidores orgánicos lo llevaron a la asamblea. No, la matriz de RC5, por no decirte otra cosa, te llevó a la asamblea. Y además era séptimo en la lista, ¿no? Para que entre un séptimo en un partido político debe ser el mejor partido, y ese es RC. Exactamente. A ver, pero mira, los estoicos decían, y esto, bueno, los que leen, los que cultivan la lectura diario, decían que la arrogancia sin límite te perjudica. Hay que ser arrogante, pero con ciertos límites. Y esos límites te dan la cordura, te da la experiencia, porque alguien me dijo a mí en TikTok, doctor, dice, o sea que para tener experiencia y para tener conocimiento tenemos que tener varios años de práctica profesional. Yo le contesto, no, a ver. El conocimiento tú lo puedes tener inclusive en un año. Pero sí, la experiencia sí, pues. La experiencia es la que te da la solvencia, te da la postura, te da como Mónica, te da esa fluidez para tratar cualquier tema, ¿no? La experiencia no es un accidente, decía un eslogan de una radio. Exactamente. Entonces, señor Peña, lo que se está inaugurando realmente es de dibujar ante la sociedad lo que él siempre ha sido. Estuvo en Suma, estuvo con Lazo, ahora no sé cómo logró entrar a O sea, RC5. cuando estuvo con Lazo, por eso que después salió involucrado en el caso que usted denuncia. Es que la lectura no es esa. Él estuvo investigado mucho más antes de que Lazo le asomara el primer caso de corrupción. Claro, de hecho Danubio creo que es uno de los primeros saltos de Cuando se corrupción del repartieron los gobierno. cargos. Exactamente. Porque ahí estaba estaba Juan José Juan José Pons, estaba Chiriboga. Y una de las cosas que se cuestiona ahora es, bueno, ¿y qué pasó con esta gente? ¿Por qué no se investigó? ¿Por qué no se llegó a una determinación de responsabilidad? Y coincide ¿Qué pasó mucho con con la lo que fiscal? acaba de decir el doctor Fernando. Una persona que por 6 años funcionó como un alfil del gobierno y que no le interesó nada más que perseguir a los opositores, mientras todos los demás hacían y deshacían a sus anchas, y con la connivencia y con la complicidad de Diana Salazar. Pero veamos el caso Norero, revisemos un poquito el caso Norero. ¿Tú sabes a quién estuvo presente a las 3 de la mañana en la casa de Adriano Norero? No, Leandro Norero. Yo sé. Estuvo la ex fiscal de Hierro, Coloma. María Dolores Coloma. Pero la policía cuando te allana, discúlpeme que sea así tan coloquial, se te lleva hasta el gato, preso, detenido. Encuentran a todos allí, no, justifica con la fiscalía. Pero la señora, no voy a decir que no la llevaron. Pero como era la ex fiscal de Hierro, como así la categorizaban en ese entonces, no le formularon cargos. La dejaron ahí así para investigación. ¿A quién? ¿A la ex? María Dolores Coloma. La fiscal de Fedotti. ¿Quién dijo? La que articulaba todas las investigaciones de narcotráfico, ¿Quién las dijo? más graves. ¿Quién dijo? Escúchame.
que le había vendido una propiedad a Leandro Norero valorada en $300,000. Que ella había comprado una Que ella propiedad de había Leandro comprado. Norero. O sea, oye, ¿tú sabes lo que me estás diciendo? $300,000. ¿Y de dónde sacas esa plata? Exacto. Se la ¿Con había un- vendido a cómodas cuotas por con un sueldo 400, de? por 100 años. No, pues que ya había dejado de ser fiscal de Fedotis porque se jubila. Se jubila. Y de repente pasa, nadie entiende cómo, a ser la mano derecha de Leandro Norero, al punto de llegar a estar ahí presente. Ojo, no era accidental su presencia ese día del allanamiento. Alguien avisó, alguien dentro de la policía le avisó a María Dolores Coloma que ese día se iba a dar el allanamiento en la casa de Leandro Norero. Ella estuvo esperando a la policía con él para estar presente y prácticamente asesorarlo durante el allanamiento. Luego salta de que efectivamente Desde la fiscalía asesora. siempre estuvo cooptada. Esa es la lectura que hay que dar a las ¿Ella cosas. está presa? Exacto. Siempre estuvo No, cooptada. está ella gozando de su libertad. Y dicen Nadie- que no hay es porque señalamiento. tiene mucha información. Exacto. ¿Y A ver, la fiscal Diana Salazar? No, pues si era íntima y amiga de aquí es Diana donde tú Salazar. haces la lectura y se la tiene que explicar a los señores televidentes. ¿Podemos nosotros atacar las estructuras criminales cuando nosotros tenemos a los políticos, a fiscalía, a policía, de la mano con ellos que delinquen todos los días? Es decir, ¿cómo piensas acabar con una estructura criminal cuando dentro de la estructura criminal, como coadyuvando, ayudando, dando información, está la policía? Porque no tenemos aún respuesta del el caso de los narcogenerales. Entonces, mire, y se ha diluido el tema de Cherres en cuanto a, y no hablo de Cherres, el que murió en Santa Elena. en Santa Elena, hablo de Cherres del caso Ispol. ¿Ok? ¿Cuándo lo traemos? No es que estaba detenido, que le iban a extraditar, que le iban a traer, que le Está iban en a... México. ¿Cuándo? No, les Con conviene el que esté Chávez. afuera. No te vayas muy lejos. Tú dices, Pedro, ¿cuándo vamos a desarticular las economías criminales? Nos acaban de decir que se acaba de descubrir el agua tibia. La economía criminal de Fito ha lavado prácticamente 24 millones de dólares en 4 años, del 2020 al 2024. Y nuevamente aparece procesada en este caso la pareja sentimental de alias Fito, que no era la esposa, la pareja sentimental. Ahora resulta que si vamos a retroceder un poquito y solamente hasta febrero. Eso de la pareja sentimental y la Escucha, esposa, la cónyuge y su pareja La concubina, sentimental. dígame. No puede ser concubina La auxiliar, porque mientras de mientras hay relaciones sentimentales. mientras hay principal no puede haber concubinato, regla básica del derecho. La pareja sentimental. Pero recuerden ustedes cuando salió Mónica Palencia y a quién nombraron ministro del Interior, a Fausto Buenaño, que era nada más y nada menos que en su época el coronel que permitió la liberación de esta persona que está procesada en este Que momento salió, por lavado. que entró y que salió Claro, y que además se había hecho pasar como guía penitenciaria para poder estar dentro del centro carcelario, cuando Fito hacía y deshacía en la cárcel. Y ojo, esto es año 2022. Por si acaso. Pero ¿a quién se le fuga Fito? No fue Rafael Correa, pues. A Novoa. ¿Y por qué Se no fue allanaron en de la época de una? Novoa. Y hay informe de inteligencia que dice que ni siquiera fue cuando se dieron cuenta No, que se había se fugado. fue en diciembre. ¿Ya? Dicen que se fue en diciembre, dicen que Pero se fue en enero. por eso es lo que yo les digo, ¿cuándo asumimos nuestro rol de responsabilidad? ¿Cuándo decimos la verdad? Nunca van a decir la verdad. Porque cuando comienza a salir estos casos para el análisis de la sociedad, ¿sabes qué? ¿Tú se viste la película La Caja China? No. No. Esta película versa sobre el periodismo y cómo se oculta otras noticias de impacto con una noticia de mayor impacto. Hacen un show. Entonces, desvían la atención y ahora estamos enfrascados en la ley de solidaridad nacional, estamos enfrascados en la ley de optimización del tema del servicio público, estamos enfrascados ahora en la enmienda constitucional Distraen a la gente. de ingresar bases militares al Ecuador. Pero ¿sabes qué? En las declaraciones de Mira, tú haces de una Zaida maestría, Bonilla, Mónica, y tú no me vas a dejar mentir. Y a ti te dicen, más abajo tú ves que dice área o campo de conocimiento, ¿verdad? Y te sale ciencias sociales y te sale periodismo al abogado. Entonces, con eso te quiero decir que no porque tú has sido gerente general de una compañía de seguridad
o de otra compañía de seguridad, o porque ha hecho un análisis por ahí, un análisis de observaciones en cuanto a la seguridad en puertos, tú puedes decirte que eres experto en seguridad. Y es lo que pasa con el ministro del Interior. Está tan perdido que en vez de consultar a expertos en seguridad, nos traen a nosotros, entre comillas, ayuda internacional, que lo que vino a hacer es solamente ganar dinero y no hacer ninguna capacitación. De lo que yo conozco, porque tengo amigos policías y generales y coroneles, no hizo una sola capacitación. Prince. Vino a pasearse por la prensa, A a insultar a la despotricar en candidata. contra de Luisa González, a difamarla, a lesionar Claro, su honor, su nada honra. más. E incluso hasta hablar mal de su hijo, ¿no? Y eso aplaudieron algunos. Pero ahora, mira, nos quieren, y aquí es donde vamos a coincidir, Mónica. ¿Cuál es la famosa enmienda constitucional para poder ingresar bases militares al Ecuador? Solo quitar, solo decir el Ecuador es un país de paz. Punto. Y sacar lo demás. ¿Y cuál es el debate en la Asamblea? ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el proyecto? Ok, ya es un Ecuador país de paz. No somos un país de paz. Pero Si estuviéramos en paz, no estuviéramos. eliminas del punto seguido lo demás, sin decir, bueno, somos un país de paz, el Ecuador es un país de paz, en donde la jurisdicción en cuanto a temas de seguridad recae en los organismos que controlen, supervisen, vigilen esta soberanía. O sea, pongámosle algo más, para ser legisladores, ¿no? Para poder decir, bueno. No, la propuesta es eliminar todo el artículo. Exacto. Y solo dejar la oración. Exacto. Entonces, Es que hasta ahí pueden leer. Pues. artículo No 5. les da para más. Artículo 5. El Ecuador es un país que en realidad. Y que no contiene ninguna otra declaración pragmática. Entonces, y tú te encuentras con esta clase de asambleístas, que por ahí vi a una asambleísta que coge un papel y dice, yo quiero hacer un aporte. El aporte es de que donde dice registro civil, no se diga registro civil, se diga Dirección Nacional General de Registro Civil. Oye, ya dice. Oye, qué pobreza de Es argumentación. bachiller. Recién se graduó. Ya. Y ahí es donde La de Cuenca. Sí, entonces yo digo, Asambleísta. es asambleísta. Eso es lo que nos están legislando en este momento. Por eso yo siempre he sostenido. Y la nos premura, distrae. ¿no? Porque no es algo que ahora se aprueba y ya mañana está en vigencia. Todavía depende de un proceso de aprobación consultándole a la ciudadanía, pero como dijo el asambleísta social cristiano, siguen diciéndole a la gente, se aprueban las bases extranjeras, se va a acabar la delincuencia, mentira. Se aprueban las bases extranjeras y vamos a volver a ser un país de paz, mentira. Y esta coherencia, con esta coherencia es que no se le habla a la gente. Y no se le dice realmente cuál es la consecuencia. Y mira, dicen, ok, las bases extranjeras, y automáticamente a la gente le aparece en la frente la bandera de los Estados Unidos. Pero ¿y qué pasa si mañana la base extranjera es rusa? Es China. Es venezolana. Ahí no le van a le va a aceptar. gustar, ¿verdad? No le va a gustar. Y ojo, porque abren la puerta, mira, la ley de inteligencia, la misma ley de solidaridad, esta remoción del artículo 5 o este cambio del artículo 5, abre la posibilidad a que mañana dejes de ser gobierno y se utilice contra ti las mismas cosas que estás creando. Yo decía ayer, ¿por qué razón tienen esta reflexión? Y me dicen, porque su verdadera visión es que nunca se van a ir. Ojo, y miren lo que está pasando con el caso de El Salvador, Nayib Bukele. La Constitución prohíbe la reelección. Y Nayib Bukele dijo... ¿Se va a reelegir? Y Nayib Bukele dijo, ya eso ya no importa. Será indefinido. Será indefinido, porque yo lo digo. Esos dictadores no les molestan, ¿verdad? Esas dictaduras no les molestan. Entonces, Arabia Saudita. póngase la mano en el corazón ¿Cuántos y años sea tiene esa objetivo, dinastía? que es lo que se les pide. No, el mismo Putin. Exacto. O sea, si es Venezuela, si es Cuba, si es Bolivia, si es Chile, si es Brasil, si es Argentina, sí molesta que el socialismo llegue y que continúe en el poder. Pero cuando tú tienes que analizar China, tienes que estar Rusia, entonces no, miremos para otro lado. Perdón, no podemos decir nada a Putin, porque siendo Putin, de Putin. Ahora, 3.094 muertos en los primeros 4 meses. 58%
de aumento de... ¿Por qué aumenta la inseguridad? Porque la política en materia de seguridad no es la que nos quisieron vender con el Plan Fénix. Ujú. No Un existe. Plan Fénix inexistente, porque ni lo mismo... ¿Qué se policías debe saben. hacer para combatirla? Primero, mira, yo creo que debe de haber, y esto alguien lo dijo, pero se diseminó en el aire y ya no lo propusieron. Para que no digan que nosotros criticamos. Yo creo que debe de haber un gran consenso nacional. Ya debemos de dejarnos en algún momento de decir, este es de izquierda, este es de derecha. Tenemos que ya... Pero eso no va a ocurrir. Sí, pero es que debe ocurrir, Jaime, ya debe de ocurrir. Ya debemos de sentar las bases para un acuerdo nacional de convivencia social pacífica para poder sacar al país adelante. Pero con respeto, no imponiendo leyes que son disfrazadas con estado de excepción, porque es la única viabilidad, y Mónica lo sabe, para poder presentar leyes en materia económica urgente, una tras otra. ¿Ya? Que haya un estado de excepción, y esto lo saben. Ahora se termina, el 12 de junio se termina el estado de excepción. Y te apuesto que va a firmar volver otro. A firmar otro. Incumpliendo lo que le pidió la Corte Constitucional. Al estilo ¿no? Bukele, ¿no? Le dijo ya no más. Ya no Entonces, más. ¿cuándo nosotros nos sentamos a aceptar la realidad del Ecuador? ¿Cuándo nosotros nos sentamos ya a hacer un gran consenso nacional en materia de seguridad? Aunque no te guste, aunque no quiera, hay expertos muy profesionales que conocen la realidad nacional y que están dispuestos a arrimar el hombro para poder sacar al país adelante. ¿Cuándo dejamos, señor presidente de la República, cuándo dejamos la persecución, el ataque, estar con la coyuntura de que ese bando pertenece al GDO, que ese bando es de la Revolución Ciudadana, y toda la prensa lo repite? Decir prácticamente que RC5, o decir que eres RC5, que eres socialista, prácticamente en el Ecuador es... Te etiquetan. Solo falta que lo incluyan en una ley de materia económica urgente para decir... En el reglamento a la ley de solidaridad que muy todos probablemente somos- va a poner que que todos todos los de somos- izquierda Pero ya son... hicieron una lista, pues. De 100 personas. Yo donde- en cambio, y ahí voy a quizás a discrepar un poco en este coloquio, porque casualmente es de mirar o de reflexionar qué busca cada ideología. Yo, y abiertamente lo digo y siempre lo digo en cada espacio que voy, yo soy una mujer de izquierda y soy comprometida con la justicia social, aunque conozco y respeto la posición de mucha gente de derecha que yo conozco, pero es que una cosa es ser de Hay gente derecha, coherente en la derecha. que hay que ser coherente, y otra cosa es ya fomentar abiertamente el neoliberalismo en este país y la destrucción de lo público y este es mi espacio y mientras yo viva bien el resto que se muera, porque lastimosamente, Pedro, hay gente que reflexiona hoy en día así. Hay gente que es clase trabajadora y dice, mientras yo tenga para comer no me importa el otro. Mientras yo tenga trabajo no me importa el otro. Y esa falta de empatía, que te diría yo es hasta falta de humanidad, es la que nos tiene como nos tiene. Porque luego cuando tú quieres explicarles, les hablas de justicia social, les hablas de democracia, les hablas de valores, les hablas de lo que debe ser, del bien común, les hablas de que la maximización de la justicia tiene que llegar a todos, que esa es la ética realmente, ¿no? No es la de que lo que me sirva a mí y no me importa el resto. Nace o son bases de la izquierda, no son bases de la derecha. Entonces, si la gente no hace, porque ahorita qué es lo que, y bien lo que tú dices, se sataniza, se estigmatiza, pero es porque no se conoce. Porque Mira, no se afronta. Y hay gente que hasta le teme. La gente, ¿de qué eres? No, yo no tengo ideología. Mal, error. Porque o es por vergüenza o es por ignorancia. Pero tienes que asentarte y luchar porque esos valores, libertad, igualdad y fraternidad, que son los valores de la Revolución Francesa, vuelvan a ser valores de nosotros los ciudadanos. Mira, el gran miedo, decía Rafael Correa, es de que el hijo de la empleada acceda a una educación, una beca y se prepare. Porque ahí tú vas a tener gente pensante. Y se prepara en el exterior. Y tienes mucha razón. Yo tengo una persona que es allegada a mí, que es familiar mío, que piensa de esta manera, ¿no? Porque ella aprueba todo lo que hace Daniel Noboa. Entonces yo en ese contexto le envío todos los muertos que hay, ¿no? Los muertos que hay a diario. ¿Y sabe a qué grado ha llegado? Bueno, pongamos la empatía, como tú dices, pero yo creo que es una ignorancia social colectiva. Y como decía Pedro Granja, es una estupidización de las masas. ¿Sabes lo que me dice?
¿Por qué será? O sea, justifica que hayan matado a una persona. Ah, sí. Por Es que algo tuvo que ¿Por qué haber. será? Exacto. De esa manera lo justifican. Es que, ese nivel hemos a nadie lo matan de gratis. Nadie se A gana ese una bala nivel de hemos gratis. llegado. Pero nadie le exige al gobierno, a ver, señores, hay un plan Fénix. Este plan Fénix, que ustedes dicen, ha sido la maravilla que iba a sacarnos Secretísimo. de esta inseguridad. Nunca lo mostraron. Que nunca lo mostraron. Y lo que tenemos es violación a tu domicilio, violación a la libre agrupación o a la libre asociación, violación al libre tránsito. Y mira, en redes sociales están videos en donde la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tumban puertas sin siquiera un conocimiento de causa de un informe de inteligencia para establecer si realmente es necesario tumbar esa puerta. Y lo que hace es someter a criaturas. Muchos someter aplauden eso. ¿Eh? ¿Ya? Y no encuentran nada. Exacto. Y en el peor de los casos, plantan pruebas, porque también hay videos plantando pruebas a la policía. Déjeme contarles algo que me ocurrió a mí el año pasado. Yo hice una encuesta en la Bahía. Fui con otra persona, hicimos una encuesta con cámara y micrófono en mano. ¿Por quién votaba? ¿No? La mayoría de la Bahía. ¿Y sabe cuál fue la sorpresa? La mayoría de la Bahía votaba por Daniel Noboa. Y ver ahora, en este momento que están viviendo una situación terrible, no me alegro por si acaso para los que vayan a pensar de esa manera, de lo que están viviendo por el tema de la vacuna y la extorsión. Hace ya unos 6 u 8 meses se hablaba de la extorsión dentro de la Bahía. Pero a pesar de todo, esa gente iba a votar por Daniel Noboa. Por decirle, el 60% estaba por Daniel Noboa, el 40% estaba por Luisa. Y resulta que ayer sale el ministro del Interior prácticamente a insultar a esa gente que votó por quien está gobernando este país en este momento, diciéndole que los responsables de lo que ha pasado es culpa de ellos mismos. Indudablemente el señor ministro del Interior es un servil, digámoslo en términos coloquiales. Y Daniel Noboa ha colocado en cada ministerio personas serviles, no que piensan, no, sino que actúan de acuerdo a las directrices que le viene del Ejecutivo. Entonces, tener a un ministro del Interior que, primero, que no sabe nada de seguridad, segundo, que no tiene ni siquiera formación en seguridad, porque ser gerente de una compañía de seguridad no te da a ti el vasto conocimiento para poder... Si no, yo también fuera ministro del Interior, porque usted sabe que mis pasos fueron en seguridad. Yo fui guardaespaldas de muchas personas en mi época, de unos 20 años, 25 años, 30 años atrás, de muchas personas de renombre acá en el Ecuador, en donde se vivía la violencia del Patucho Rigoberto, de la Rana René, del que siempre se me va... el Rey Zamora. El Rey Zamora. Allí, en esa Esa época. época del 92, 93. En esa época hubo de ser seguridad. Entonces, como yo tengo conocimiento, y yo sí hice varios cursos porque me mandaron las mismas empresas, en el GIR y en el GOE, entonces yo conozco de seguridad. ¿Sabes dónde yo vine a aprender de seguridad? Cuando yo hice mi maestría en Derecho Penal y Criminología. Pero aún así, sé que falta, porque profundizar en el tema de política criminal es mucho más. Otro tema. Lo que sí sabe es defensa personal, ¿no? Bueno, sí, eso sí. En karate usted, cinturón, Yo soy actualmente quinto dan en karate. quinto dan en karate. ¿Cuánto tiempo hay que pasar para llegar a ser quinto dan? Te cuento que yo hago artes marciales desde los 12 años. Uh-huh. Como tú conoces, la Asamblea Nacional me reconoció al Mérito Deportivo Nacional por mis logros deportivos a nivel internacional para el Ecuador. Y por eso yo me reía con jocosidad cuando Sergio Peña dice, Don Nadie. Don Nadie. Pero es que yo no ando diciéndole a todo el mundo. Así le dice a usted, don, Sí, Mira, le digo Mónica Don recién se Nadie. entera de lo que yo soy. don nadie. Y mira que la conozco desde la época donde formamos parte de la Asociación Escuela de Derecho. Ya. Y yo no le ando diciendo, mira, yo soy Quinto dan en karate, don nadie. Entonces, y eso es lo que decía mi profesor, el doctor Alberto Paz Martínez. Porque mira, yo llevé hasta cuarto dan. Nosotros tenemos grados honoríficos, senpai, sensei, renchi, shihan.
Y yo tenía mi cuarto dan, pero yo era senpai. ¿Y sabes por qué era senpai? Porque no podía controlar mis emociones. Era muy violento. Entonces Usted quería tomársela como pelea callejera. Exacto. Entonces mi profesor dijo, cuando tú cambies esta forma de ser, pensaremos en... Hacerte sensei. Esa es la sorpresa. Ni siquiera para ser sensei ni renshi. De senpai directamente me dio el grado de Chihan. Chihan viene a ser el maestro de los maestros. Entonces, y en cierto modo, bueno, también ya hubo una pacificación en cuanto a mi carácter. Doctor, ¿cuál es el último dan en karate? En el Ecuador, para mí, por mi estilo de karate que practico, es séptimo dan. Séptimo dan. Pero a nivel del mundo es noveno dan. El karate viene de Japón, ¿no? De Okinawa, tiene raíces chinas. De Okinawa, los primeros ancestros en cuanto a la disciplina de karate fueron de raíces chinas. No regresó más a los Juegos Olímpicos el karate, ¿no? Solo una vez. En Brasil estuvo, El ¿no? tema es, más bien no es por el Comité Olímpico Internacional, más bien es la Asociación Mundial Japonesa, que dice que si el karate incursiona en la competición olímpica va a perder su esencia tradicional. Entonces eso es lo que busca todavía conservar los japoneses. En Brasil fue la única vez que estuvo, me parece. No, creo que París. París, sí, París. Bien, no sé si tenga alguna otra inquietud, doctora. No, acá muy congratulada de haber recibido, primero de haber vuelto a ver a Pedro, que no lo veía hace tiempo, y saber que es una de las pocas voces coherentes que podemos todavía alzar la voz, y que venimos casualmente del mismo lugar y con el mismo orgullo, porque siempre lo digo, somos el resultado de una universidad pública. Ustedes fueron tirapiedra. Yo, él no. ¿Por qué me difama este hombre? Bueno, no. Yo también digo, pero yo fui china, fui china. Los chinos y los cabezones. Claro, pero yo era una china distinta. Yo estaba del lado de los independientes en aquel Qué feo, qué No, mira, incoherencia. yo ese análisis que hice en pero cuanto... de los más críticos, ¿no? O sea, Mire, yo se me he alejado de RCC. sabemos la postura, perdón que le interrumpa, sabemos la postura que tienen los chinos, los del MPD también, ¿eh? Yo no era del MPD, era Eso. China, Frente Revolucionario de Pero Izquierda representaba Universitaria. por ese No, señor, no. Yo cuando ya empezó a ir la MPD, otra coyuntura. dentro de exacto, la ya era universidad. otro tema partidista. Yo Frente Revolucionario de Izquierda Universitaria, aquí mi amigo Pero sabe, era conoce. una ala del MPD, ¿o no? Qué manera. No es ALA, MPD. No es ALA. Ellos se manejan en el interior de las universidades aparte. Exacto. Luchábamos por todo lo que después ya se hizo realidad. Y en esa época nosotros estábamos luchando, y sino que Zobeida Gudillo dejó esa Por bandera. acá dicen el frío. El frío, claro. China. Era todavía reconocer el título de licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, que no se alcanzó esa batalla. En realidad sí teníamos derecho, había buenos argumentos en cuanto a esa adquisición, pero se dejó. Lo que sí te quería tomar el tema era, mira tú, nosotros estamos imbuidos en el tema de derecho penal. Y te voy a decir algo, tu queja en cuanto a ese tratamiento que hubo de una persona que ya pasa el primer filtro y después tienes que pasar otro filtro, que era esta persona que te había faltado el respeto. Bueno, ya no está. Lo cambiaron. Entonces, eso nos da a nosotros... Y yo solamente No denuncié. un estímulo, ¿no? Pero sí nos da la certeza de que podemos nosotros presentar estas denuncias sociales para que puedan ser acatadas o escuchadas por lo menos por las autoridades que manejan cierto punto. No es la misma justicia que nosotros conocimos hace 8 años atrás, en donde había aire acondicionado, había papel higiénico, jabón, Respeto, lo más importante. había el respeto al usuario. Había donde sentarse. Trato digno. Ahora ese trato digno que dice Mónica no existe. Y así todas las instituciones. Tenemos el registro civil, a menos. Tenemos el sector de salud, a menos. ¿Y qué decir de la seguridad social? No hay licencias tampoco, ¿no? Ya no hay licencias tampoco. Estamos Entonces fregados. todo eso... Y ahora le quieren entregar el IES a Lama, ¿no? Ya está. Que Bueno, ya tiene, está, que ya tiene está. conflictos de interés, porque Y resulta ser que la clínica del papi es la proveedora. Y es Y de mira, como 10 millones voy a de investigar dólares. esto, porque dicen que es una de las pocas clínicas
a las que se le ha pagado ya la totalidad de los valores, mientras existen proveedores como la Clínica Alcibar, como las clínicas dializadoras, que no les pagan absolutamente Hospital nada. está al día. Entonces, como La es del Clínica amigo, Alcibar- como es de los panas, Omni entonces ahí sí. Hospital está al día. Está al día. Omni Pero sí saben de quién es. pues. No, yo no sé de quién es, El cuéntame. esposo de la tía. Ya, ahí está, para que se den cuenta. Entonces, mira, lo que te quiero decir, hay ventajas y desventajas en este gobierno. Las ventajas que no son las que están beneficiando a la sociedad es que él ha tenido un apoyo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Ha tenido un apoyo en cuanto a la asamblea anterior para subir el 3 porcentual. Si se quiere, ha tenido un apoyo en cuanto a gobiernos que quieren en algo ayudarnos en la seguridad, que no se lo ve reflejado en la sociedad. Pero la inmensa desventaja es que están todos descoordinados. El ministro del Interior, el presidente de la República, la gobernadora, todos están descoordinados. Yo veía hace una semana atrás que la Policía Nacional, bueno, no una semana atrás, esta semana, a 4 miembros de la Policía Nacional los interceptan y se les llevan las armas. Uy, les robaron, es verdad. Y nosotros, Y llamaron a la policía, eso es lo más. y nosotros que somos unos comunes. Imagínate, y hay otro sector, otros policías que le robaron hasta el uniforme. Y seguramente, estos policías van a ser sometidos a un procedimiento para poderlos sancionar. Administrativo. Entonces, esa descoordinación que existe, por Dios, debe terminarse. Ya es hora que la sociedad exija la coherencia entre el legislativo y el ejecutivo, y hablo de todos los componentes de la Asamblea Nacional. Y voy a terminar con eso, porque yo soy de izquierda, como Mónica, yo soy de izquierda, pero he decidido decirme que soy nacionalista. Nada, tienes que decir, soy de izquierda. Porque mira, RC5 no tiene un tamiz necesario para poder ver qué figuras, oye, pero es que eso es lo que me da coraje, tiene una escuela de formación de líderes políticos, en donde forman personas día a día, y hay material para poder poner, y no las mismas figuras que están en el entorno social en el que representan a la RC5 en la asamblea, en la vocalía de las... Y hay buenos cuadros. Y hay buenos cuadros. Hay buenos cuadros. Y en las bases. Como pero la misma chica y gente esta que viene es desde hace que fue años. vicealcaldesa Blanquita. Entonces, Yairen Noriega. ¿por qué miramos a una persona por sus seguidores. por sus seguidores cuando tú tienes un ejemplo que estuvo aliado con Lazo y después lo atacó? Entonces, Esperaban que Doble ocurriera. cara, doble moral. entonces, es realmente... Bueno, entonces eso es un llamado, Pedro, a reconsiderar la conformación de los grupos y sobre todo a mirar a las bases y a la formación política. Yo creo que sí, que ya es una reestructuración. En eso rescato algo lo que dice Peña, que tiene que haber una reestructuración. Pero ¿De no se quién? produjo antes de que entres. Pero bueno, O sea, él tenía que siempre haber es sido... bueno corregir. Él debió ser apartado desde que entró, pues. Y ya tengo el nombre del colectivo, ¿no? esa era la Colectivo red. Cívico Fuera Sergio Peña. Me encanta. Eso es cuando cumple un año, ¿no? Sí, pero nadie me quita el derecho de estar ya recopilando la promoción. información necesaria para poder, de acuerdo, porque aquí hay un Y las sui personas generis. que se quieran adherir a ese colectivo, ¿qué deben de hacer? ¿Dónde contactar? ¿A quién contactar? Tengo ya como 10 personas en TikTok de una provincia de cada, porque acuérdate que él es asambleísta nacional. Nacional. Y él ganó como cerca de 350.000 y algo. Y de acuerdo al reglamento Necesita para la que... participación, para el ejercicio de la participación democrática en la iniciativa popular normativa de las consultas populares, referéndum y revocatoria de mandato expedido por el Consejo Nacional Electoral, yo solo tengo que recoger el 12% de firmas. Estamos hablando de 15.000 firmas. A nivel No, nacional, más. porque él es asambleísta nacional. Pues sí vienen a ser Del padrón. 40.000 firmas. Más menos tengo que yo... Ya podemos convocar a los 30.000 que se le han ido de la... Sí, del y yo sector. creo que le van a seguir, se va a seguir yendo. Y si tengo el apoyo de Labrando, voy a recoger más. Seguro. No se vaya, doctor, no se vaya... La verdad no se sumó. No se supone, sino que para hacer una analogía que tiene 490 y pico de... Mucho más que él. Y no es asambleísta.
Vamos con un tema que quisiera analizarlo con Pedrito. el doctor Pedro Merchán. El incremento de la demanda de energía en el 2025 y 2 contratos de generación nueva en riesgo suponen la advertencia de posibles apagones frente a la llegada del estiaje prevista para septiembre. Todavía no lo tenemos el video, pero ya lo vamos a poner. Aquí hay un reportaje de Teleamazonas que ha hecho justamente, ha abarcado todo este problema que tenemos con los generadores de Progen, con los generadores estos que han comprado de 50 Hz y que aquí necesitamos generadores de 60 Hz que los han comprado de manera solo equivocada. Eso ocurre en el Nuevo Ecuador. Terrible lo que está pasando en contratación pública, que ni siquiera saben lo que quieren contratar. Pocas lecciones se aprendieron durante el 2024 y este año podrían pasar factura. El gobierno cuenta con la contratación de nueva generación eléctrica, alquiler y compra de megavatios para superar el estiaje de este año según las optimistas declaraciones del gerente de Selec, Gustavo Sánchez, hace una semana. Vamos a recuperar generación, vamos también a tener un proceso de alquiler de generación. En total estaremos incorporando 979 megavatios. Y de este grupo, Sánchez cuenta con los 241 megavatios de 3 contratos a 2 empresas cuyos generadores debieron estar entregando energía al país a finales del 2024, pero no ha ocurrido. Y esta es una preocupación para los técnicos como Sebastián Rivadeneira, que no ve una salida en el corto plazo. Lo único que se tienen firme son los 300 megavatios de las 3 barcazas y lamentablemente no se tiene cubierto todo el déficit que el mismo SENACE ya lo ha previsto. Nos hemos ya referido a la empresa Progen, que tiene sus generadores en el Salitral, aparentemente listos para entregar 100 megavatios. No obstante, sus directivos dicen que podrían operar en 60 días, pero necesitan la plata. Progen recibe luego el pago solo y exclusivamente de los generadores, pero de nada más, ni del sistema BOP, ni de tanque, ni de todo lo que hemos estado viendo aquí. Se han puesto las esperanzas también en el contrato para generación de 90 megavatios con la empresa Austral Technical Management, o ATM. Se pagó un anticipo de $59 millones a una empresa constituida en Uruguay 4 meses antes. Desde Selec se verificó por videollamada la existencia de los equipos en el Líbano. And everything is perfect. Sí, se lo hizo por videollamada. It completed gensets with all accessories, all brand new and this. Más tarde se publicitó la llegada de los generadores, pero no se ha reparado sobre un problema grave. De los 48 generadores de ATM, 32 son incompatibles con el sistema ecuatoriano. Funcionamos a 60 hercios, pero nos trajeron de 50, que son del estándar europeo, confirma el experto Marco Acuña. Una parte de esos grupos generadores, hablamos de Austral, no corresponden a la frecuencia que debe entregar para el Sistema Nacional Interconectado, en que no se puedan instalar, o si no, tendrían que instalarse convertidores que a la final pueden resultar muy costosos. Dicho de otra forma, utilizar un generador de 50 hercios para proveer energía al Sistema Nacional Interconectado, que opera a 60 hercios, supone varios problemas de incompatibilidad y graves consecuencias, como el sobrecalentamiento del sistema, desgaste en la tensión, y esto afecta la estabilidad de la potencia. Y en esto coinciden varios técnicos. Ellos van a sufrir serios problemas en cuanto a su funcionamiento, operatividad, mantenimiento, porque prácticamente sería el único sistema eléctrico en Latinoamérica que opere con esa frecuencia. Entre las conclusiones y recomendaciones del informe, se advierte que de no existir un plan agresivo de inversión en el sistema, las consecuencias para el sistema son, entre otras, imposibilidad de abastecer en el corto y mediano plazo la demanda total del sistema eléctrico ecuatoriano, racionamientos por problemas de calidad del servicio, reclamos del sector industrial por mala calidad del servicio, el sistema débil y propenso a condiciones de inestabilidad que puede llevar a colapsos parciales o totales. Condiciones que parecen abonar a un panorama todavía incierto o al menos preocupante sobre un escenario de posibles apagones. La realidad de lo que estamos viviendo en este país, esos generadores que han traído no son compatibles. Prepare, vaya desempolvando el generador, las velas, la linterna. El UPS, otra vez. Y los términos de referencia
El que es administrador del contrato. ¿Por qué no los revisan? Es que en temas de contratación pública, tú haces unos términos de referencia. Tú pones las posturas para ver quién es el proveedor que cumple con esos términos de referencia. Y allí debe de existir, ¿verdad?, lo que necesita el Ecuador. Y si no, al recibirlo, ese administrador del contrato, porque aparte de que hay un administrador del contrato, hay un fiscalizador del contrato. Entonces estas dos personas, ¿qué hacen cuando reciben estos aparatos? Pero es que aparte llegan atrasados. Y es perjuicio, porque más allá de que tú tienes que tener que cumplir los términos de referencia, ¿verdad?, antes de la entrega tiene que haber una inspección técnica, predisposición técnica para ver si cumples con los términos de referencia, si no dar por terminar el contrato. Y mira la mente de tiburón, ¿no? La empresa que gana se constituye 4 meses antes. Exacto. Entonces, qué visionaria la gente, igualita que los de Car Power Ship. Ya venían cruzando el Atlántico sin saber que el Ecuador iba a contratar barcazas, pero ellos ya iban en la mitad del Atlántico. Entonces, es un pitonizo. Mira, una cosa es ser muy tonto y otra es ser muy sabido. Entonces, aquí parece que lo que sobra es sabiduría, y de la mala, en el gobierno nacional, pero son tan tontos que ni siquiera pueden lograr obtener algo de calidad y es lo que realmente le sirve al país. Mónica, y en perjuicio del país, ¿dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está la Contraloría? Mira, cuando hay un tema de contratación pública entre las instituciones del Estado y necesitas notarios, o cuando hay un tema de contratación directa o convenios interinstitucionales que tiene que intervenir la notaría, todas las instituciones públicas mandan al sorteo y le dicen al colegio de notarios que se sortee un notario para dicho contrato. ¿Por qué dejamos de hacer eso cuando nosotros tenemos expertos en materia eléctrica, en donde podemos hacer las consultas necesarias? ¿Sabes que los colegios de agremiados, inclusive, son hasta gratuitos? Te hacen una referencia en cuanto a lo técnico de manera gratuita, porque a ellos les interesa tener participación gremial en las decisiones que se toman, la toma de decisiones del Estado. Pero se ha dejado de tener esa participación. Quien contrata es el amigo que estuvo mío ahí en el colegio, me cayó bien, habla bien, me puede servir. Entonces voy a ponerlo a él para que haga esa contratación. Y la pregunta es, Fiscalía, Contraloría. Eso le iba a decir. ¿Dónde están? ¿Dónde está la Contraloría? Y le avisas a los panas, tal cual como pasó con la compra de los chalecos y las pistolas también, ¿no? Le avisas a los panas que vas a sacar un proceso de contratación que va a decir esto y que cree la compañía para hacer esto. Caso del Ordeño, que también pasó como nada. La concesión del Campo Sach. ¿Cómo si nada? ¿A dónde están mirando los entes de control? Claro. Por menos, como dices tú, hay allanamientos. Pero sin embargo, a la fiscal, a la ex fiscal Diana Salazar, la propia iglesia casi que la eleva a altares con ese quieren beatificar. Pero mira, y ahí no hay ningún pronunciamiento de nadie. Por expresa disposición normativa, la iglesia no puede estar en injerencias políticas. Hay que hacer una carta al Papa León. ¿Será que nos escucha? Yo creo que Quiero hacer voy a hacer la lectura de un aporte que nos hizo Rivers of Blood Metal Extremo, un aporte al canal, y nos dice: en Ecuador me he dado cuenta, cuando peleo o debato con los pobres de la derecha, ellos piensan que en la actualidad viven bajo un gobierno socialista, porque les han hecho creer que cuando un país está sumido en la violencia, ya no puedo seguir leyendo. Ya, hasta ahí llega el mensaje. Bueno, entiendo, sí, y hay gente que dice en este momento que Daniel Noboa es de izquierda. No, pues es que se denomina el centro izquierda. Hasta eso nos quieren robar. Le han lavado el cerebro pues a la gente. Oye, pero si mira la lectura de su grandiosa, si es que te podría decir o llamarse Mensaje a la Nación en su posesión, que yo veía una analista política en Ecuavisa que decía que ha sido una de las mejores intervenciones de Daniel Noboa. Orador lo ponen. Ya. Pero ¿cuál es el mensaje? A ver, dice, ojo con esto, porque este es el fondo del asunto.
Los que fuimos perseguidos ahora somos autoridad. A ver, un momentito. Pagar los impuestos. Dice que Corporación Novoa debe 91 millones. 94. Corporación Novoa. Porque si él hubiera sido perseguido por deber impuestos, no estuviera de presidente. Esa es la persecución. No fuera presidente de la República. Entonces, ¿dónde es que tú te desligas de esos 91 millones y en la posesión dices, fuimos perseguidos políticos? Y la señora Pinto Y también. la que señora hacía. Pinto, bueno, ella no dijo eso, pero lo dijo Somos él. los perseguidos. dijo. Que ahora Y somos, que ahora somos los que lideramos el cambio, ¿no? Y tú vas y revisas el SACHAT, ¿verdad? Y encuentras las demandas un sinnúmero de laborales. demanda por despido intempestivo que tiene ambos. Porque Corporación Ahí no pasa Novoa nada. no sé qué. No No pasa pasa absolutamente nada, ¿no? nada. No pasa nada. Es que mientras nosotros pues, todavía tengamos que elegir el Ejecutivo, que elija al director de Servicios de Rentas Internas, va a pasar exactamente igual. Yo siempre he afirmado que el director de Servicios de Rentas Internas tiene que pasar los mismos requisitos y exigencias para nombrar a Contralor General del Estado, a Procurador General del Estado. Debe de ser designado mediante un concurso de mérito oposición, inclusive el de la UAFE. Porque tú no vas a poner, oye, yo siendo presidente de la República, ¿ya? Lo mínimo que tengo que rodearme con gente que conozca. Y si voy a poner a una gente de ente de control donde yo sé que voy a hacer fechorías, no voy a poner por un enemigo. No voy a poner a alguien que me controle. Yo poner un Necesito que amigo. alguien que mire hacia un costado. Exactamente. Entonces, solamente le revisan a Jaime de la Cruz, vamos a revisar a Jaime de la Cruz cuál es su patrimonio, qué inversiones ha tenido. Ah, ya mira, Porque ha eres habido un opositor. enriquecimiento ilícito y justificado, entonces hay que meterlo preso. Porque Te es un buscan cualquier opositor. delito. Sí, pero mientras tanto, las grandes corbatas están libres. Porque yo me pregunto, ¿cómo siendo político por 36 años, tú eres, y lo dijo, no lo digo yo, lo dijo Jaime Nebot en una entrevista, que sí, que él era millonario, que era una de las Nebot. personas más ricas. ¿Y cómo tú te haces millonario con 36 años de política? Y con ¿Cuánto sueldo es el solo de sueldo? alcalde, ¿no? ¿Cuánto es un sueldo de alcalde? 5.000. No, bueno, pues, antes pero era menos, más. pues. No, antes era más. Ah. Claro, acuérdate que el presidente de la República lo disminuyó y que nadie podía ganar más que el presidente de la República. No, Porque pues ellos... por ahí andaba, también no era mucho. Ayer, por ejemplo, yo en San Borondón, en la avenida, veo estos vehículos McLaren que afuera valen $191,000. Aquí en el Ecuador deben estar 300. bordeando los $300,000. Tan mal le va al país, económicamente hablando, para que alguien tenga cómo comprar, importar un McLaren solamente para pasearse por la avenida San Borondón. Pero resulta ser que el enfoque es sociovivienda, el Guasmo, Solanda. Allá no entran los policías. A San tumbando las Borondón no puertas. entra nadie. Y Sonora Y dime- se ha encontrado bastante personas inversas. Y dime en quién delitos. maneja en realidad las economías criminales. ¿Dónde están los capos? Los bancos reportan utilidades millonarias. Ah, pero esas utilidades millonarias provienen del dinero de lavado de activos. Entonces hablemos pues de extinción de dominio de los bancos. Mira, tú ves a los únicos que le van bien es a los amigos, familiares y allegados del actual gobierno. Porque tú haces una visión panorámica cuando vayas por la ciudad y es tan mala economía que tú ves construcciones de edificios enormes. Los edificios siguen construyéndose. Te voy a contar la Grandes historia. complejos. El Mall del Sur. Mall del Sur era una propiedad entre Isidro Romero e Isabelita Novoa cuando eran esposos. Pero esa no es la lectura. La lectura es que ese terreno Era del IES. Era del IES. ¿Quién lo vendió? ¿Cómo pasó a manos de Isabelita Novoa y Isidro Romero? Cuando el IES necesita espacio. Ya, pero aquí en el país no pasa absolutamente nada. ¿Sabes cuándo está preso un político? Cuando se pelea con otro político. Cuando está preso un rico, cuando se pelea con otro rico. Porque de ahí nadie más se va preso. Por eso el pobre siempre seguirá siendo pobre Mientras defienda a quienes lo oprimen. y el rico seguirá siendo rico. En San Marino, tú te recuerdas, bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero usted sí se recuerda. Cuando era terreno vacío. No, ahí le quedaba un colegio del SECAT.
Sí. Esa parte no me acuerdo. En todo Me lo que acuerdo es cuando había el San hueco. Marino, Y el SECAT es del Estado. en todo lo que era San Marino, había un colegio del SECAT. ¿Cuándo pasó a manos? Pedro, no te vayas muy lejos. Date cuenta todo el auge, no solamente inmobiliario, sino también el auge de hospitales, clínicas privadas, el auge de colegios privados. Cuando versus se destroza la salud pública, se deja de atender la infraestructura pública. Claro, o sea, la gente dice, hace este razonamiento, para irme a morir en las puertas del IES, prefiero pagar y salvarme la vida, pero en detrimento de tu propia economía. Me endeudo y salvo la vida. Mira, $470 es el sueldo. De esos $400 tú tienes que pagar un 9.45% de De aporte del aportación. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Te quedan 430. Algo así. Ajá. Pero ahora vas a tener que pagar tu jubilación patronal. Que ya de por sí, cuando tú ya interviene el trabajador, ya deja de ser patronal. ¿Ok? Y se dice que es un 30%. Entonces, de tu sueldo, 470, te van a descontar el 39.45%. Yo iba a hacer Pero el otro señor O sea, vas a coger- Richard Gómez y Osvaldo Chica, que son los que están allí en representación de los trabajadores, dejaron pasar eso. Creo que una sola persona, y creo que el CEU es el que se... Te van a quedar $284.58. Descuéntale, bueno, $10 de luz. $10, pongamos cero. Si la luz ya no cuesta O 10 sea, dólares, el que ¿de tiene dónde un- estás No, pero viviendo? pongámosle el que $10. solo tiene una nevera y... No, pues más fácil. 284 dividido para 30, te quedan $9 por día. Y si tienes tres Para hijos. desayunar, almorzar, merendar, para transporte, para darle a tus hijos. Si tienes 3 hijos. Gracias, por esto Son 5 votaron. en casa. Entonces, pueblo ecuatoriano, ¿de qué vas a vivir? De la calidad de la línea. Y, claro. Ahora ya no pasé a la hija de la Golbao, ¿no? Ya ahorita sí ya terminó la campaña. ya terminó la campaña, ya no hay paseo con la hija de Golbao. Oiga, y se viene el tema del aumento de la edad de jubilación, ¿ah? Ya lo dijo el Peña ya se saliente presidente o director. 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 Ya lo dijo que para este año no habrán reformas, pero para el próximo sí. Y le preguntaron si es que se iba a tocar el tema del aumento de edad de jubilación y dijo que para el próximo año iban a analizar todo esto. ¿Qué quiere decir? Que eso va, porque esto es parte de la receta. Crónica de una muerte anunciada. De la receta del Fondo Monetario Internacional. Si a alguien se le ocurrirá presentar una demanda de inconstitucionalidad, Y no pasa y nada. como ahora están buscando ya tener también control en la Corte Constitucional, porque es mi amigo, lo conozco, Yavar, está ahí, de comisionado del Ejecutivo, y seguramente ya esos jueces, los nuevos jueces de la Corte Constitucional son ADN. Entonces, tiene el CNE, porque la señora Atamain seguirá ahí. seguirá ahí. Los vocales Tiene el del... Tribunal Supremo Electoral. Tribunal Contencioso. Contencioso Electoral. Tiene el CPC, es el Consejo de Participación y Control Social. Tiene la función judicial. Tiene la Contraloría. Tiene la Fiscalía. Tiene Consejo las de la Fuerzas Judicatura. Armadas y la Policía Nacional. Ya somos una hacienda. Entonces, Se ha perdido el contrapeso. el día que se promueva, oigan esto, estamos ahorita 5 de junio, ¿no? 5 de junio. Porque la propuesta de la señora Asín es el control de los medios digitales. El día que haya esa propuesta y se ponga y se pida una ley o un reglamento, Un silencio total. Mónica, creo que ya dejamos y debemos, por seguridad, dejar de ser tan opuestos y tan analíticos en las posturas políticas y sociales del país. Porque de ahí se termina ya la libertad de expresión y los que vayan en contra del gobierno van a estar compelidos a prisión. Y esa prisión, que no es prisión sino aprehensión, y que no es aprehensión sino necesaria. Yo me río de... Y mira, y tú lo has analizado perfectamente bien, el tema, y lo tuvimos en un encuentro que tuvimos hace semanas atrás, las observaciones que hizo Sergio Peña a la Ley de Solidaridad Nacional, que es tan brillante
que está brillante, que todo lo que dijo está... Lo que pasa es en que el- él es propositivo, ¿no? Así es. Esa es la manera como se define. Y Oroman, saludos Mónica y Jaime, siempre discutiendo asuntos relevantes y con buenos invitados. Gracias, Oroman. Por acá está escribiéndonos Gerardo Torres. Dice que los terrenos de Daular. ¿Qué pasó con los terrenos de Daular? Lo que conozco, no de los terrenos de hablar, pero sí te puedo hablar de lo que pasa en la isla Santay. En la isla Déjeme Santay buscar se el- está comprando... ¿Cuáles son los terrenos del Daular? Jaime y Carlita, los terrenos del Daular están en nombre de, pregunten, es Mónica, lo que pasa es que la Daular, confundo. Daular. Pregúntense, ecuatorianos, dice. ¿Qué pasa con los terrenos de Daular? Déjame ver si hay otro Hay que mensaje. investigar aquello para poder dar una información a la sociedad más amplia de lo que está ocurriendo con esos terrenos de Daular. Pero lo que sí te puedo decir que los terrenos o los habitantes de la isla Santay están abandonando la isla Santay uno por uno y algunos se resisten en salir. Y que todavía persiste la idea de hacer una urbanización allá. Por allá también han de estar los GDO, ¿no? Es terrible la situación que está viviendo el país. Yo he escuchado en varias ocasiones de gente en Durán, que hay casos que van los vacunadores o los extorsionadores, les dicen, bueno, esta casa ya la necesitamos, vamos a dar 3 días para que nos desocupes la casa y aparte necesitamos que vayas a firmar las escrituras en tal notaría. Que tú tienes que entregarle la casa al extorsionador, no decir nada Lo mismo que hicieron en Sociovivienda con los desplazados. e ir a firmarle las escrituras al delincuente. Mira, esto Y ocurrió. no pasa nada. Ese es el nuevo Ecuador, el mágico Ecuador que vivimos. Esto es una evolución de aquello. Mira, ¿tú te recuerdas de ABC? Alfaro vive carajo. ¿Y quiénes estuvieron allí que hoy son grandes catedráticos? Pedro Moncada, ¿Ok? invitado de Esa era la Ecuador en figura directo. donde obtuvieron bastantes inmuebles en la ciudad. Esa era la misma figura que utilizaba Alfaro Vive Carajo para hacerse de varios inmuebles en la ciudad. Y claro, la historia olvida. Le voy a preguntar eso a Pedrito Moncada cuando venga acá. Pregúntele. Le voy a preguntar. Vivencias, Para que aclare si es que hay alguna cosa que no está bien. vivencias propias de los que eran en algún entonces dueños de esa vivienda. A mí me la quitaron, en tal parte me dijeron, ¿sabe qué tiene que ir a firmar? Si no, no... Ya entendí el mensaje de Gerardo Torres. Dice, Jaime, los terrenos de Daular están a nombre de las hijas de la ex alcaldesa, donde van a hacer el nuevo aeropuerto. Claro, pues. Ya ahí apareció pues el ex de la alcaldesa con Ya me digo, grandes ya. cantidades de terreno. Daular me estás hablando de Vía La Costa. Vía La Costa. Los que sí, están sí, al sí. margen. A ver, el fideicomiso que hubo, que lo puso Cintia Viteri para la creación del nuevo aeropuerto. Ahí hay un montón de gente beneficiada. Más bien ya hay expropiaciones. ¿Por qué? Porque hubo una expropiación de los terrenos de la familia Aguad y ya fueron pagados. Pepe Aguad. No. Pepe Aguad. Esos terrenos y muchos ya han sido expropiados con valores enormes. Con valores Que se hicieron millonarios se algunos. hicieron millonarios. Entonces, Que ya no tienen que trabajar ni un día más en su vida. pero quedó postergado por decisión del alcalde Aquiles Álvarez esa construcción. Por eso que ahora tú ves que están arremetiendo contra Aquiles Álvarez, Claro, porque quieren ellos volver al poder del cabildo porteño para poder de nuevo generar esas Terminar lo que querían hacer, ¿no? magníficas obras en donde, bueno, tenemos la aerovía que en algún momento Pedro Granja denunció y que luego por esos embates de la vida, de la realidad social, ya dejó de perseguir este tema. Pero ese tema todavía está ahí, palpando. Los terrenos de los cuales habla Gerardo Torres, que los compraron a precio de gallina apestada hace, no sé, 10 años, menos o más. Por decirle, un lote de 50 hectáreas las compraban en $100,000, póngale. Que es mucho, mucho. Pero esos terrenos de $100,000 ahora te cuestan $100 millones.
Sí, mira, yo tengo algunos clientes en ese sector en la comuna Casas Viejas, la ex comuna Casas Viejas, porque ya las comunas en el sector de Daular ya dejaron de existir por decisión del Cabildo, por decisión en el gobierno de derecha neoliberal, dejaron de existir las comunas. Ahora allí hay lotizaciones, urbanizaciones, y entre ellas son las compras de estos terrenos. Hubo expropiaciones para crear el nuevo anillo vial para ingresar a nuevas urbanizaciones en Chongón. En Chongón. Eso sí fue una... Hicieron un paso elevado, incluso que llega mucho más rápido a Chongón, es mucho más amplia, más iluminación. Es una gran obra para Chongón. Súper, es la nueva, el nuevo Guayaquil, pues, ¿no? Y sí, concuerdo y coincido contigo que existe ya ese sobreprecio en esos terrenos que anteriormente se cotizaban menos. Claro, pues. Y eso... Subieron el 10.000%. No se hubiera permitido si todavía hubiera tenido la ley de plusvalía que la derogó Lenín Moreno. Porque acuérdate que si había una compra era para ti. Y si había una tercera compra tenías que pagar impuestos. No les gusta. Pues. No les gusta. No les gusta contribuir con el desarrollo social, pero sí contribuir con su desarrollo personal, que es lo que más bien hacen cada uno de estos neoliberales. Y quieren a toda costa sacar a Aquiles Álvarez porque hay una campaña que va carcomiendo poco a poco la conciencia social de guayaquileños. Todos los días lo atacan. Y el alcalde trabaja, ¿no? Trabaja, porque yo en algún momento le dije por mensaje de Facebook a Aquiles Álvarez que debe ya tener un canal digital municipal para que él pueda defenderse de los ataques. Exactamente. También. Más allá de que le digan que la sabatina, que es la postura mismo de Rafael Correa, no. La sociedad necesita conocer que usted está haciendo alcantarillado, que está haciendo a pavimentación en los barrios marginales, en donde simplemente le llevaban un cilindro de gas y pollo, cuando era campaña electoral, pero nunca hubo esa pavimentación y ese desarrollo en cuestiones primarias, que es la necesidad que necesita. Todo lo que hablamos de Montesinaí, voluntad de Dios, oiga, lastimosamente no le puedo decir que vaya para allá porque ahí tuvimos un ejemplo de la inseguridad que existe en esos sectores y donde ni siquiera las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional llega. Es que tú para poder ingresar, mira, proveedores y personas que quieran ingresar a ese sector de voluntad de la extracción de la 8 y los sectores adentro, tienen que ir primero al PAE y este PAE es el que te ayuda a que tú continúes. Tanto los que venden señal digital, consumo de primera necesidad, los artículos de consumo de primera necesidad, todos tienen que llegar ahí para que sean acompañados con la policía si no te asalta. Si no te asalta. Pero ¿sabes cuál es la tónica de esto que te estoy contando? Que aún las emergencias tienes que hacer columna. Cuando nosotros llegamos por una emergencia, el policía me dice, sí lo vamos a atender, pero tienes que esperar porque aquí todas estas personas están por la emergencia. Y había como 15 personas esperando la emergencia. Porque no hay servidores públicos policiales que puedan atender tanta... Para entrar tienes que ir con un servidor público. Para entrar tienes que ir con un servidor público. Proveedores... Y el que no va con un servidor policial, o pagas el peaje que te cobran 5 o 10 dólares para entrar. Exactamente. ¿A dónde hemos llegado, no? ¿A dónde hemos llegado? Pero mira... Esa avenida de Montesinaí, creo que es Casuarina, ¿no? La Casuarina. Yo me acuerdo hasta hace unos 4 años, yo entraba a 10 de la noche y no me pasaba nada, porque por allá tengo amigos y los visito. Y ahora no los visito porque tanta inseguridad que hay. Era como un mercado, toda la avenida, negocio de los dos lados. Ahora todo eso está pelado. Sí, causa tristeza ver todo. El desplazamiento interno por producto de la inseguridad que hay. Hay más de 100.000. 58% de inseguridad en el país. 58% de muertos más que el cuatrimestre pasado, 2024. Hay pito en la asamblea, me dicen por acá. Y acababan de atacar el cuartel Modelo, supuestamente habían puesto una bomba. Qué terrible. Bueno, la Asamblea Nacional se ha convertido en lo que era el Congreso Nacional en la época de Dajit y Sisto Durán Ballén. Eso es lo que hemos llegado. Solamente faltan los insultos que no los escuchamos porque cada uno de ellos se manejan ahora con redes sociales y tienen miedo a perder
seguidores, como el caso de Sergio Peña. Pero la Asamblea Nacional, y vuelvo a hacer hincapié y enfático, debe de existir un gran consenso nacional de pacificación de ideologías en busca de tornar una sola posición para que el beneficio sea para el pueblo ecuatoriano. Pedrito, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias, Jaime, siempre a las órdenes. Gracias por haber compartido también con mi gran amiga Mónica, que nos conocemos de años, estábamos un poco distanciados, ahora ya estamos más unidos. Y nada, invitarlos a todos ustedes a que se unan a mi cuenta de TikTok, a mi Facebook, para poder crear ese colectivo cívico fuera Sergio Peña. Buenos días. Gracias al doctor Pedro Merchán.